Mi abuela murió hace 3 semanas, y lo último que me dijo, con los ojos abiertos como si viera algo detrás de mí, fue, ya viene por ti, porque tú la abriste. Todavía siento sus uñas clavadas en mi muñeca. Todavía escucho su voz quebrada repitiéndolo como una oración rota. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tiene razón. Yo la abrí. Y lo que salió de ahí no ha dejado de seguirme. Antes de continuar, quiero decirte algo. Este es un canal nuevo donde estoy compartiendo relatos macabros reales, cosas que me han pasado a mí y a personas cercanas, historias que nadie más se atreve a contar. Así que te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna, porque lo que estás a punto de escuchar no es algo normal. No es ficción. Es algo que arrastro conmigo todos los días desde aquella noche. Todo empezó en diciembre del año pasado, cuando mi mamá me pidió que fuera a pasar unos días con mi abuela Consuelo a su casa en un pueblo de Oaxaca. Mi abuela vivía sola desde que mi abuelo Tomás murió en el 2004, y su salud había empeorado mucho en los últimos meses. No podía caminar bien, apenas comía, y según mi mamá, últimamente hablaba sola por las noches. Dice cosas raras, me dijo mi mamá por teléfono, con un tono que intentaba sonar casual pero que no engañaba a nadie. A veces dice nombres que no conozco. A veces llora. Necesita compañía. Yo tenía 26 años, trabajaba desde casa y no tenía muchos pretextos para negarme. Además, de niño me encantaba ir a casa de mi abuela. Era una construcción vieja, de adobe grueso y techos altos, con un patio interior donde crecían bugambilias y un naranjo que siempre olía increíble. Tenía ese tipo de silencio que solo encuentras en los pueblos, donde el único ruido es el viento entre los árboles y el canto lejano de los gallos. Era un lugar tranquilo. O al menos eso creía. Llegué un jueves por la tarde. El pueblo estaba envuelto en esa neblina baja que aparece cuando empieza a oscurecer temprano en invierno. Mi abuela me recibió en la puerta con una sonrisa débil, apoyada en su bastón. Estaba más delgada de lo que recordaba. Su piel parecía papel viejo, casi transparente, y sus ojos, que siempre habían sido oscuros y brillantes, ahora se veían apagados, hundidos. Me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme, y me susurró al oído, «Qué bueno que viniste, mijo. No me gusta estar sola aquí de noche». Esa primera noche cenamos en silencio. Mi abuela preparó un caldo de pollo que apenas tocó. Noté que miraba constantemente hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo. Cada vez que un ruido salía de ahí, el crujido de la madera, el viento golpeando una ventana, ella se tensaba. Sus manos temblaban alrededor de la cuchara. «¿Estás bien, abue?», le pregunté. Ella me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si decirme algo o no. Luego suspiró y dijo, con una voz que sonó demasiado seria para una simple advertencia doméstica: «Mijo, la habitación del fondo del pasillo, la que tiene la puerta de madera oscura, no la abras. Nunca. Por ningún motivo. ¿Me entiendes?». Lo dijo sin parpadear. Sin el menor rastro de broma. «¿Por qué?», pregunté, medio sonriendo, pensando que era alguna superstición de pueblo. «¿Por qué no? Y con eso debe bastarte». No insistí. Mi abuela siempre había sido una mujer de carácter fuerte, de esas que dicen las cosas una sola vez y esperan que se obedezcan. Pero esa noche, cuando me acosté en la habitación que ella me había preparado, la misma donde dormía de niño, con las paredes de cal y una imagen de la Virgen de Guadalupe sobre la cabecera, no pude dejar de pensar en esa puerta. ¿Qué había detrás? ¿Por qué tanto misterio? Me dormí tarde, dando vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la casa vieja, el crujir de las vigas, el goteo de una llave mal cerrada en el baño, el roce de las ramas del naranjo contra la ventana. Cosas normales. Cosas que tienen explicación. Pero hubo un momento, alrededor de las 3 de la mañana, en que escuché algo diferente. Un golpe. Suave, pero claro. Proveniente del pasillo. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en el techo. Esperé. Pasaron unos segundos y volvió a sonar. No era un golpe seco, como si algo se cayera. Era rítmico. Como si alguien estuviera tocando una puerta desde adentro. Toc, toc, toc. 3 golpes, una pausa. 3 golpes, una pausa. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta de mi habitación. La abrí con cuidado. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por un hilo de luz de luna que se colaba por una ventana al fondo. Y ahí estaba. La puerta de madera oscura. Cerrada. Inmóvil.
Pero los golpes habían cesado justo en el momento en que abrí mi puerta. Como si lo que estuviera del otro lado supiera que yo estaba escuchando. Me quedé parado ahí unos 30 segundos que se sintieron como horas. No pasó nada más. Regresé a mi cama, me cubrí con las cobijas hasta la barbilla y no dormí hasta que amaneció. Al día siguiente, le pregunté a mi abuela sobre los ruidos. Ella estaba en la cocina, preparando café en una olla de barro, y cuando mencioné los golpes, se le cayó la cuchara de madera al suelo. Se agachó lentamente a recogerla, y cuando se levantó, vi que sus ojos estaban húmedos. No le hagas caso, dijo. Y no te acerques a esa puerta. Pero abue, se escuchaban golpes. Como si alguien... Que no le hagas caso. Me gritó. Fue la primera vez en mi vida que mi abuela me gritó. Su voz se quebró al final, como si el grito le hubiera costado algo más que aire. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar, una mezcla de miedo, culpa y algo que en ese momento no supe identificar, pero que ahora entiendo que era lástima. Lástima por mí. No volví a preguntar. Al menos no a ella. Esa tarde, mientras mi abuela dormía la siesta, salí al pueblo a caminar. Pasé por la tiendita de la esquina, donde una señora llamada Doña Remedios vendía dulces y refrescos. La conocía de cuando era niño. Era amiga de mi abuela desde hacía décadas. ¿Y cómo está tu abuelita?, me preguntó mientras me servía un refresco. Rara, le dije, sin pensarlo mucho. No quiere que entre a una habitación de la casa. La del fondo del pasillo. Doña Remedios dejó de servir. Me miró por encima de sus lentes y bajó la voz. Esa habitación ha estado cerrada desde que tu abuelo murió, muchacho. ¿Desde 2004? Desde antes. Desde lo que pasó. ¿Qué pasó? Doña Remedios miró hacia los lados, como verificando que nadie nos escuchara. Luego se inclinó hacia mí. Antes de que tu abuelo muriera, tu abuela mandó traer a alguien. Un señor de un pueblo de la sierra. La gente dice que era curandero, pero otros dicen que era otra cosa. Algo más oscuro. Estuvo encerrado 3 días en esa habitación con tu abuelo. Nadie sabe qué hicieron ahí dentro. Pero cuando salió, el curandero estaba pálido, temblando, y le dijo a tu abuela, esto no se va a ir. Solo se puede guardar. Y se fue. Nunca volvió. Tu abuelo murió a la semana siguiente. Y tu abuela cerró esa puerta con llave y nunca la volvió a abrir. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. No era el tipo de historia que esperas escuchar sobre tus propios abuelos. ¿Guardar qué?, pregunté. Doña Remedios negó con la cabeza. Eso ya no me corresponde a mí decirlo. Pero hazle caso a tu abuela, muchacho. No abras esa puerta. Esa noche intenté hacer vida normal. Cené con mi abuela, vimos un rato la televisión, uno de esos programas de concursos que a ella le gustaban, y me fui a dormir temprano. Antes de acostarme, pasé por el pasillo camino al baño. No pude evitarlo, me detuve frente a la puerta del fondo. La madera se veía más oscura de noche, casi negra, y juro que estaba más fría que la pared de al lado. Acerqué el oído. No se escuchaba nada. Pero sentí algo. Una vibración, tan sutil que podría haber sido mi propia sangre latiéndome en los oídos. O podría haber sido otra cosa. Me alejé rápido y me encerré en mi cuarto. No podía dejar de pensar en lo que Doña Remedios me había contado. ¿Qué había hecho mi abuelo? ¿Qué se estaba guardando detrás de esa puerta? Mi mente no paraba. A la 1 de la mañana, los golpes empezaron de nuevo. Toc, toc, toc. Pero esta vez no venían solos. Esta vez, entre los golpes, escuché algo más. Un susurro. Tan bajo que al principio pensé que era el viento. Pero no. Era una voz. Y estaba diciendo mi nombre. Daniel. Se me heló la sangre. No exagero. Sentí como mi cuerpo entero se enfriaba, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Me quedé sentado en la cama, paralizado, con los ojos fijos en la puerta de mi habitación. Daniel, ven. La voz era suave, casi tierna. Y eso era lo más perturbador. No sonaba amenazante. Sonaba familiar. Como si alguien que me quisiera me estuviera llamando. No me moví. No fui. Me quedé ahí, con las manos agarrando las sábanas, hasta que la voz se detuvo alrededor de las 4 de la mañana. Cuando por fin se hizo el silencio, escuché otra cosa, los pasos de mi abuela en el pasillo. Lentos, arrastrando las pantuflas. La escuché detenerse frente a la puerta del fondo. La escuché murmurar algo. Una oración, pensé. O tal vez una disculpa.
Luego regresó a su cuarto. No dormí nada esa noche. Al tercer día empecé a notar cosas que antes no había visto. Pequeños detalles que, sumados, formaban algo mucho más grande y mucho más inquietante. Primero, había sal en el piso, a lo largo del marco de la puerta oscura. Una línea delgada, casi imperceptible, que recorría toda la base. También había ramas secas clavadas en las esquinas del marco. No eran decoración. Parecían puestas ahí con intención, con cuidado. Segundo, las paredes alrededor de esa puerta estaban más frías que el resto de la casa. No un poco más frías. Mucho más frías. Si ponías la mano sobre el adobe, podías sentir una humedad helada que no tenía explicación, porque del otro lado no había nada exterior. Era una habitación interior. Tercero, el olor. Un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas mezcladas con algo metálico. Aparecía y desaparecía sin patrón. A veces lo sentías al pasar por el pasillo. A veces, sin ninguna razón, lo sentías en tu propia habitación, como si te siguiera. Esa noche decidí que iba a abrir la puerta. Sé que suena estúpido. Sé que todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Pero hay algo en la curiosidad humana que es más fuerte que el miedo. O tal vez no era curiosidad. Tal vez era esa voz, llamándome cada noche, suavizando algo dentro de mí, erosionando mi voluntad como el agua erosiona la piedra. Esperé a que mi abuela se durmiera. Alrededor de la medianoche, cuando dejé de escuchar sus movimientos, me levanté. El pasillo estaba oscuro. Usé la linterna de mi celular. El haz de luz temblaba porque mis manos temblaban. Caminé despacio, evitando las tablas del piso que crujían, hasta llegar a la puerta. De cerca, la madera se veía diferente. Más vieja de lo que debería. Tenía marcas que parecían arañazos, como si algo hubiera intentado salir, o entrar, con las uñas. La cerradura era antigua, de esas que usan llaves grandes de hierro. Pero cuando puse mi mano en la manija y empujé, la puerta se abrió. Estaba abierta. Sin llave. Sin seguro. Como si me estuviera esperando. El aire que salió de la habitación me golpeó como una ola fría. Olía a humedad vieja, a encierro, a algo orgánico que no puedo describir bien. Apunté la linterna hacia adentro y lo que vi me detuvo en seco. La habitación estaba vacía. Casi. El piso era de tierra, no de loseta como el resto de la casa. En el centro había un espejo grande, ovalado, con un marco de madera tallada que estaba ennegrecido, como si lo hubieran quemado. El espejo estaba cubierto con una manta gruesa, oscura, sujeta con cuerdas. Frente al espejo, en el suelo de tierra, había un círculo dibujado con algo que parecía ceniza. Y dentro del círculo, una fotografía vieja, en blanco y negro. Me acerqué. La fotografía era de un hombre. No lo reconocí al principio. Estaba sentado en una silla, con las manos sobre las rodillas, mirando directamente a la cámara. Tenía los ojos muy abiertos, casi desorbitados, y una expresión que no era exactamente de miedo, sino de algo peor, resignación. Como si supiera que algo terrible estaba por pasar y hubiera dejado de luchar. Le di la vuelta a la fotografía. Atrás, con letra temblorosa, decía, Tomás, 1998. Era mi abuelo. El estómago se me revolvió. Algo estaba muy mal. ¿Qué hacía una foto de mi abuelo dentro de un círculo de ceniza, frente a un espejo cubierto, en una habitación sellada? ¿Qué había hecho el curandero ahí dentro? Entonces cometí el segundo error de la noche. Algo me impulsó a hacerlo. Una compulsión que no era completamente mía, como si mis manos se movieran por voluntad propia. Agarré la manta que cubría el espejo y tiré de ella. La manta cayó al suelo con un sonido sordo. El espejo estaba empañado, como si hubiera vapor del otro lado. Mi reflejo era borroso, distorsionado. Pero lo vi, o creí verlo. Detrás de mí, en el reflejo, había alguien más. Una figura oscura, alta, de pie justo detrás de mi hombro izquierdo. No tenía rostro. No tenía rasgos definidos. Era una silueta densa, más negra que la oscuridad alrededor, y estaba inmóvil. Giré de golpe. No había nadie. Miré de nuevo al espejo. Mi reflejo me devolvía la mirada, solo. Normal. Pero algo había cambiado. Mi reflejo sonreía. Y yo no estaba sonriendo. Solté el celular. Se me cayó al suelo de tierra y la linterna se apagó. Quedé en una oscuridad tan absoluta que sentí que el aire mismo se había vuelto sólido. La oscuridad no era normal. Era espesa, casi líquida, y tenía un peso que me presionaba la piel.
El olor a putrefacción se intensificó de golpe, tan fuerte que me dieron arcadas. Y en ese silencio total, escuché la voz de nuevo. Pero ya no venía de la puerta. Venía de atrás de mí. Venía del espejo. Gracias, Daniel. Salí corriendo. No recuerdo haber recogido el teléfono. No recuerdo haber cerrado la puerta. Solo recuerdo correr por el pasillo, entrar a mi habitación y cerrar con todo lo que pude. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Y entonces escuché los pasos en el pasillo. Lentos, pesados, que no eran los de mi abuela. Se detuvieron frente a mi puerta. Sentí el peso de algo del otro lado, como si alguien se hubiera recargado contra la madera. Y luego, un susurro, directamente en mi oído, como si lo que fuera estuviera de mi lado de la puerta. Ya no tienes que volver a cerrarla. No dormí. Cuando amaneció, salí de la habitación con los ojos rojos y el cuerpo destruido. Mi abuela estaba sentada en la cocina. No estaba preparando café. No estaba haciendo nada. Solo estaba sentada, mirando la pared, con las manos juntas sobre la mesa. Cuando me vio, no preguntó nada. Solo dijo: «¿La abriste?». No era una pregunta. «Abue, yo». «La abriste y destapaste el espejo». «¿Cómo sabes?». «Porque ya lo siento suelto. Anda por toda la casa». Me senté frente a ella. Le temblaba todo el cuerpo. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas arrugadas, pero no hacía ruido. Lloraba en silencio, como si llevara años practicando. «Abue, necesito que me digas la verdad. ¿Qué hay en esa habitación? ¿Qué le pasó al abuelo Tomás?». Ella cerró los ojos. Respiró profundo. Y me contó. Mi abuelo Tomás no siempre fue el hombre bueno que todos recordaban. De joven, antes de casarse con mi abuela, estuvo involucrado con gente de la sierra que practicaba cosas que la iglesia no aprobaba. Rituales, pactos, cosas que mi abuela llamaba tratos con lo de abajo. Mi abuelo quería tierra, quería dinero, quería poder en el pueblo. Y según mi abuela, lo consiguió. Pero todo trato tiene un precio. El precio fue que algo se le pegó. Algo que al principio era solo una sombra en la esquina del ojo, una presencia que se sentía en las noches, un frío inexplicable en ciertas habitaciones. Pero con los años fue creciendo. Se hizo más fuerte, más hambriento. Mi abuelo empezó a cambiar. Se volvió violento, hablaba en idiomas que no conocía, se levantaba de madrugada y se quedaba parado frente a la pared durante horas. Los doctores dijeron que era demencia. Mi abuela sabía que no. El curandero que trajo de la sierra, o lo que fuera ese hombre, le dijo que la entidad no podía ser destruida ni expulsada, solo contenida. Usó el espejo como una especie de trampa, un recipiente. Encerró la cosa dentro del reflejo, selló el espejo con la manta y los rezos, dibujó el círculo de ceniza como barrera y puso la foto de mi abuelo como ancla, para que la entidad no pudiera alejarse de su origen. Pero necesitaba un guardián, dijo mi abuela, con la voz rota. Alguien que vigilara que nadie abriera la puerta, que nadie destapara el espejo. Ese fui yo. Ese ha sido mi trabajo durante 20 años. Y ahora tú lo soltaste. Abue, lo siento, yo no sabía. Nadie sabe, mijo. Ese es el problema. Nadie sabe hasta que es demasiado tarde. Las siguientes noches fueron un infierno. Lo que estaba en esa casa ya no se limitaba a la habitación del fondo. Estaba en todas partes. Lo sentías como una presión en el pecho, como cuando sabes que alguien te observa en un cuarto vacío. El aire de la casa se había vuelto pesado, denso, como si respirar costara un esfuerzo extra. Y la temperatura bajaba cada noche un poco más, aunque afuera el clima era templado. La primera noche después de que abrí el espejo, las luces empezaron a fallar. No solo a parpadear, eso sería soportable, sino a encenderse solas. A las 3 de la mañana, la luz de la cocina se prendió. Luego la del baño. Luego la del pasillo. Una por una, como si algo recorriera la casa habitación por habitación, encendiéndolas a su paso. Mi abuela y yo nos quedamos juntos en su cuarto, abrazados, escuchando cómo la casa se iluminaba sola a nuestro alrededor. La segunda noche fue peor. Empecé a ver cosas. Sombras que se movían en los rincones, siempre en la periferia de mi visión. Cuando volteaba, no había nada. Pero la sensación persistía, la certeza animal, primitiva, de que algo me estaba observando. Y el olor. El olor se había intensificado. Ya no era dulce. Era pútrido,
como carne descompuesta, y llenaba cada rincón de la casa. La tercera noche, mi abuela dejó de hablar. No literalmente, aún respondía si le hablabas, pero dejó de iniciar conversaciones. Se la pasaba sentada en su mecedora, rezando el rosario en voz baja, con los ojos cerrados. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo, está tomando fuerzas. Cada noche toma más. Ya casi está completo. ¿Completo para qué? Para salir. El cuarto día me desperté a las 4 de la mañana con un frío que no era normal. Mi aliento salía en forma de vapor, como si estuviera afuera en pleno invierno, pero estaba dentro de la casa. Me levanté de la cama y sentí la tierra bajo mis pies. No, espera. Mi habitación tenía piso de loseta. Pero lo que sentía bajo mis pies era tierra húmeda y fría. Encendí la luz. El piso era de loseta. Normal. Pero mis pies estaban sucios de tierra. Tierra negra, húmeda, la misma tierra del piso de la habitación del fondo. Me revisé las manos. También tenían tierra. Y debajo de las uñas, algo oscuro, como si hubiera estado escarbando. No recuerdo haberme levantado en la noche. No recuerdo haber ido a ningún lado. Pero la evidencia estaba en mis manos, en mis pies, en las huellas de tierra que iban desde mi cama hasta la puerta de mi habitación y de regreso. Algo me estaba llevando ahí mientras dormía. Algo me arrastraba de vuelta a esa habitación, al espejo, una y otra vez. El quinto día llamé a mi mamá. Le conté todo. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que eran nervios, que la casa vieja hacía ruidos raros. Pero no dijo eso. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego mi mamá dijo, tu abuela me hizo jurar que nunca te contaría esto. Pero cuando eras niño, la última vez que fuiste a esa casa, tenías como 7 años, desapareciste durante 4 horas. Te buscamos por todo el pueblo. Te encontramos adentro de esa habitación, sentado frente al espejo, hablando solo. Cuando te sacamos, no recordabas nada. Pero esa noche, en la madrugada, te despertaste gritando y dijiste algo que tu abuela nunca olvidó. ¿Qué dije? Dijiste, el señor del espejo dice que va a esperarme. Dice que algún día voy a volver a abrirle. El teléfono casi se me cae de las manos. No recordaba eso. No tenía ni el más mínimo recuerdo de haber estado en esa habitación de niño. Pero la cosa del espejo sí recordaba. Había estado esperando. 20 años esperando a que yo volviera. Todo tenía sentido ahora. Los golpes en la noche, la voz llamando mi nombre, la puerta sin seguro. No era casualidad. Era una invitación. Una trampa que llevaba décadas armándose, esperando el momento exacto en que yo regresara y la curiosidad venciera al miedo. Esa fue mi última noche en la casa. Lo que pasó esa noche es algo que todavía me cuesta procesar, y hay partes que sinceramente no sé si fueron reales o si mi mente las fabricó para protegerme de algo peor. Me desperté, o creí despertar, a las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio absoluto. No se escuchaba nada. Ni el viento, ni los grillos, ni el crujir de la madera. Nada. Como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Me levanté de la cama. No por voluntad propia. Mi cuerpo se movía solo, como si estuviera sonámbulo pero completamente consciente. Podía ver, podía sentir, podía pensar, pero no podía controlar mis piernas. Caminé por el pasillo. La puerta del fondo estaba abierta de par en par, y del interior salía una luz tenue, azulada, que pulsaba como un latido. Entré. El espejo estaba descubierto. La manta estaba en el suelo. Pero el reflejo que mostraba no era la habitación. Era otro lugar. Un espacio oscuro, infinito, sin paredes ni techo ni suelo. Y en el centro de esa oscuridad, parado, mirándome directamente, estaba mi abuelo Tomás. Se veía igual que en la fotografía. La misma ropa, la misma postura, los mismos ojos abiertos de par en par. Pero su expresión había cambiado. Ya no era resignación. Era hambre. Una hambre antigua, paciente, que había estado esperando exactamente este momento. Abrió la boca. Sus labios se movieron, pero el sonido no salió del espejo. Salió de todas partes. De las paredes, del techo, del suelo de tierra, de mi propia garganta. Ven conmigo, Daniel. Aquí no duele nada. Aquí no hay tiempo. Solo ven. Sentí como mis pies avanzaban. Un paso. 2 pasos. Cada vez más cerca del espejo. Podía ver el cristal vibrando, ondulándose como agua, como si pudiera atravesarlo. Y quería hacerlo. Una parte de mí quería hacerlo.
La misma parte que había abierto la puerta, la misma que había destapado el espejo, la misma que de niño se había sentado ahí durante 4 horas. Algo dentro de mí pertenecía a ese lugar oscuro. Pero entonces escuché otra voz. Débil, rasposa, quebrada por el esfuerzo. Daniel, no. Mi abuela estaba en la puerta de la habitación. Se había arrastrado hasta ahí, sin bastón, cayéndose, levantándose, con las rodillas raspadas y la bata manchada de tierra. Tenía algo en la mano. Una botella pequeña, de vidrio oscuro, llena de algo que brillaba. Se lanzó hacia el espejo. Literalmente se lanzó, con una fuerza que no debería tener una mujer de 83 años. Estrelló la botella contra el cristal, y el líquido, agua, creo, o algo que parecía agua pero que olía a hierbas y a algo quemado, se esparció por toda la superficie. Lo que pasó después no lo puedo explicar con palabras, pero voy a intentarlo. El espejo no se rompió. Tembló. La superficie del cristal se agitó como si algo del otro lado estuviera golpeando, intentando salir. La imagen de mi abuelo, o lo que se hacía pasar por mi abuelo, se distorsionó, se estiró, su boca se abrió en un grito silencioso que se convirtió en un sonido que no era humano, un sonido grave y continuo que sentí en los huesos, en los dientes, en el fondo del estómago. Mi abuela agarró la manta del suelo y cubrió el espejo de nuevo mientras gritaba oraciones en un idioma que no reconocí. No era español. No era náhuatl. Era algo más viejo, algo que sonaba como si las palabras mismas tuvieran peso, como si cada sílaba empujara algo hacia atrás, hacia adentro. La temperatura de la habitación cayó tanto que vi escarcha formarse en las cuerdas de la manta. El sonido fue disminuyendo hasta convertirse en un zumbido, luego en un susurro, luego en nada. Mi abuela se desplomó en el suelo de tierra, jadeando. La levanté con cuidado. Estaba helada, temblando, y sus ojos estaban inyectados de sangre. «Hay que irnos», me dijo. «Ya no puedo contenerlo. Ya está demasiado fuerte». Salimos de la casa esa misma madrugada. Mi abuela apenas podía caminar, pero se negó a quedarse. Nos fuimos a casa de Doña Remedios, quien nos recibió sin hacer preguntas, como si hubiera estado esperando que eso pasara. A la mañana siguiente, mi abuela me hizo prometer 3 cosas. Que nunca volvería a esa casa. Que nunca hablaría de esto con el resto de la familia. Y que si alguna noche, en cualquier lugar del mundo, escuchaba 3 golpes en una puerta, no abriera. Nunca. Sin importar quién pareciera estar del otro lado. Le prometí las 3. 3 semanas después, mi abuela murió en el hospital de la cabecera municipal. Insuficiencia cardíaca, dijeron los doctores. Pero la enfermera que la atendió esa última noche me contó algo que no viene en ningún expediente médico. Me dijo que, minutos antes de morir, mi abuela se incorporó en la cama, miró hacia la esquina oscura de la habitación y dijo con una claridad que no había tenido en días: «Ya déjalo. Yo te doy lo que queda de mí. Pero a él no lo toques». Luego cerró los ojos y no los volvió a abrir. Han pasado 3 semanas desde su funeral. Estoy de vuelta en mi departamento, en la ciudad, lejos de Oaxaca, lejos de esa casa, lejos de esa puerta. Debería sentirme seguro. Pero anoche, a las 3 de la mañana, me desperté con frío. Un frío que no venía de la ventana, ni del clima, ni de ningún lugar que pueda señalar con el dedo. Un frío que venía de adentro. Me levanté al baño a lavarme la cara. Me miré en el espejo del lavabo, bajo la luz fluorescente que parpadea cuando hace mucho frío. Mi reflejo me devolvió la mirada. Pero por una fracción de segundo, tan breve que casi creo que lo imaginé, mi reflejo parpadeó cuando yo no parpadeé. Y esta mañana, cuando me desperté, tenía tierra debajo de las uñas. No he vuelto a Oaxaca. No pienso volver. Pero hay noches en que escucho los golpes. Toc, toc, toc. Suaves, lejanos, como si vinieran de muy lejos. O de muy adentro. Y cada noche suenan un poco más cerca. A veces pienso en lo que dijo mi abuela antes de morir. «Ya déjalo. Yo te doy lo que queda de mí. Pero a él no lo toques». Me pregunto si funcionó. Me pregunto si su sacrificio fue suficiente para mantener esa cosa lejos de mí. Pero luego me miro las manos, veo la tierra debajo de mis uñas, y sé la respuesta. No funcionó. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, te pido un solo favor. Si alguna noche, en la casa de tus abuelos, en la casa de cualquier persona, encuentras una puerta que te dijeron que nunca abrieras, hazle caso. No la abras. No importa que escuches del otro lado. No importa quién te llame por tu nombre. No la abras.
porque lo que está del otro lado tiene toda la paciencia del mundo. Y ya sabe tu nombre.